ya hay un nuevo doctorado. Bellas Artes pone en marcha por primera vez el doctorado en artes. Primer proyecto educativo con 4 centros nacionales de investigación, documentación e información. Investigadores y creadores que cuenten con el grado de maestros en esos campos y busquen enriquecer la práctica por medio de interacción interdisciplinaria. Este doctorado en artes conjuga años de experiencia, de calidad académica, y es un logro sin precedentes en educación artística en nuestro país. Pues está muy bien. Yo creí que ya lo había en alguna institución, pero pues... No le tocó a de Tovar y de Teresa. Sí, hombre. Primero, no disfrutó casi de su designación. La Secretaría de Cultura. Sí. Sí, hombre. Y luego este cambio que es muy relevante y que sí lo merece nuestro país. ¿Cómo no? Para estímulo de todos aquellos que lo hacen pues por gusto. Sí, podemos impulsar la adquisición de obras artísticas internacionales, que pues hay algunas buenas, ¿no? Quien visita ahí el Museo de San Carlos, pues se da cuenta que hay 3 o 4 cosas, pero extraordinarias, así, de valor universal, pero debería haber muchas más y en todas las ciudades. Y además en México ha habido grandes artistas, tanto en la música como en la pintura. Pues en el siglo XX llegamos a tener a 3 de los, quizá de los 10 mejores pintores del mundo. Una corriente pictórica, para que surja, debe de ir de la mano de la corriente científica o cultural de la época. Por ejemplo, cuando Freud descubre el subconsciente, viene el surrealismo con Dalí. Dalí lo que está pintando son los sueños, está pintando el subconsciente. Cuando surge el socialismo a nivel mundial, en México surge una corriente que niega la propiedad privada de la obra artística, porque pinta en muros públicos y pinta cuestiones de conciencia social. Y a eso se llama muralismo. O sea, el muralismo impresiona e impacta en el mundo, pero porque viene de la mano de una corriente filosófica de la época, y eso sucede en casi todas las corrientes. Jung fue, el filósofo Jung, cuando pintan, por ejemplo, Remedios Varo, está pintando el simbolismo junguiano. Por eso Remedios Varo trasciende. Con razón no le entendemos. Sí, necesitamos hallar esas relaciones y sobre todo recabar obra de todo el mundo. ¿Cómo no? Raíces profundas que existen, sí, pero que no han sido reconocidas en este país. Es que no hay educación artística desde la primaria, desde la secundaria. Ya solo los que le tienen mucho cariño y que en algún momento tuvieron algún acercamiento van a pensar después de la preparatoria. Fíjate, ya muy tarde en empezar a entrarle al mundo de la artisteada. A menos que seas hijo de escritor, de pintor, de cineasta, no hay una manera de entrar a ese medio o de seguirle, porque no tienes la semillita. Ni hay los elementos necesarios para descubrir en los niños, que es donde debe descubrirse, las aptitudes artísticas en todos los ámbitos. Les ponen a dibujar y les dicen, píntame el arbolito que está en el patio de la escuela. Yo creo que hay escuelas. Está el conservatorio de música, está la Academia de San Carlos en cuanto a otras expresiones, y así podemos ir encontrando La Esmeralda. La Esmeralda. instituciones. Sí, claro, y es que maduran cuando son grandes, cuando encuentran esa conexión de pensamiento con el movimiento, con el arte, es cuando crean obras sustanciosas. Todos podemos tener talento, pero hasta que le sacan jugo,
Entonces madura la obra de arte, trasciende. Está mucho la idea presente en las personas que se quieren dedicar al arte de que se van a morir de hambre. Entonces lo llevan como una actividad alternativa, o sea, tienes alguna profesión o algún oficio y aparte ya te dedicas a la pintura o aparte te dedicas a la música o así a alguna actividad que vaya relacionada con el arte. Es cierto, Van Gogh, cómo murió, Pues sí. Dios mío. Es terrible. El más cotizado de su época. Agobiado por las deudas. Así le gustaba. Pero bueno, pero eso ya nos sucedió igual con los pintores de la segunda mitad del siglo XX. Picasso era inmensamente rico. Dalí no solo era rico, sino avaro, porque decía que para él su verdadero Dios era el dinero, por eso no lo tocaba. Además, él intenta, es muy simpático porque él no habla tanto de Freud cuando habla de su obra, sino habla de la dialéctica y la filosofía de la contradicción y todo lo expresa a través de su humor. Le dicen, ¿qué es lo que más odia el divino Dalí? Lo que más odia el divino Dalí son dos cosas: la discriminación racial y los negros. Y luego dice el divino Dalí es católico, apostólico y romano. Lo único que le hace falta es creer en Dios. O sea, era un cuate que todo lo expresaba a base de contradicciones. Y tampoco estaba tan mal, porque hay una parte de la filosofía que se llama dialéctica, que expresa cómo la realidad es producto de contradicciones. O sea, no estaba tan mal como lo hacía. Pero donde se habla del subconsciente y de la forma de pintar es cuando describe cómo ser genio de la pintura. Hay un método daliniano para ser un genio de la pintura. Consiste en dormir en una silla mecedora con una llave de bronce en la mano derecha y una escupidera igualmente de bronce debajo de la llave. Entonces dice, uno empieza a dormir, cuando el cuerpo se relaja y está a punto de quedar profundamente dormido, suelta la llave, suena la escupidera y entonces pinta. Entonces serás genio de la pintura. Y tiene razón.